Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Esta es nuestra quinta edición de Hablemos de, y hoy tenemos un tema súper común, súper especial, que es la gastritis. Y para eso, pues bueno, invitamos a una doctora a la cual apreciamos mucho, que es especialista en este tema. Ella es la doctora Karina Rojas. Ella tiene consulta en Ciudad de México, en Cuernavaca, en Cancún. También tiene consultas virtuales por Zoom. Pero bueno, lo más importante es que ella es cirujana y es especialista en endoscopía gastrointestinal. Así es que queremos darle la bienvenida a la doctora Karina Rojas. Karina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Tania. Un gusto estar aquí con ustedes, dándoles un poquito de información de esto que es una enfermedad común y que aumenta día a día. Así es, bueno, Cari, yo creo que lo primero que nos gustaría saber o que tú le dijeras a la gente que te ve es qué es exactamente la gastritis y cuáles son sus causas más comunes. Platícanos un poquito de esto. Sí, mira, qué bueno que tocas el tema. La gastritis muchas veces está confundida porque las personas a veces tienen síntomas pépticos y ya incluso algunos médicos les llegan a decir es que es gastritis, es gastritis. La gastritis propiamente es una inflamación del revestimiento del estómago, que es la mucosa, y eso puede ser agudo o crónico. Eso propiamente se diagnostica mediante endoscopía. Sin embargo, pues es común que no se haga, ¿no? Que es un término que se emplee, pero no se diagnostique propiamente, ¿no? Dentro de las causas más comunes, pues tenemos las infecciosas, sobre todo por Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra incluso en 8 de cada 10 personas revisadas, ¿no? O exploradas. Entonces, sí es un, este, una cantidad importante de personas que padecen este tipo de gastritis, luego seguidos de los analgésicos no inflamatorios, que bueno, si le sumas que nosotros les recetamos, o sobre todo los pacientes que tienen patologías de dolor crónico, entonces se les empieza a dar medicamento no esteroideo y va a ocasionarnos en algunas ocasiones gastritis severas o leves dependiendo de la sensibilidad y también de cómo se encuentra la mucosa de ese paciente, ¿no? Cuál sea su resistencia. El consumo de alcohol es otra de las causas de gastritis y otra que también veo común, pues es la gastritis biliar, que es como poco, pues la han subestimado un poquito, pero realmente sí es bastante la cantidad de pacientes que llegan a tener gastritis biliar. ¿Esta por qué da? La gastritis biliar da cuando nosotros les quitamos la vesícula al paciente y tienen periodos de ayuno prolongados. Como ya no hay donde se reserve la bilis, tiende a haber un regreso de esa bilis hacia el estómago y los pHs, al ser diferentes, el pH de la bilis con el pH del estómago, pues bueno, ahí nos produce una gastritis. A veces en el posquirúrgico inmediato les llega a producir este tipo de gastritis y lo más importante es que no se trata con el omeprazol, ¿no? Entonces, es complicado de que se automediquen y que ya en todos lados venden todos los antiácidos, inhibidores de histamina, todo lo que tú quieras. eh, pues eso, lo más importante es que se diagnostiquen realmente cuál es la causa, ¿no? Otra causa, pues, es el estrés. El estrés está completamente ligado a la gastritis, ¿no? Actualmente ya le han dado más énfasis a esta parte de la conexión que existe entre el tubo digestivo y el cerebro, ¿no? Cómo es que el estrés, bueno, a ver, el estrés nosotros, a lo que le llamamos estrés, la gente, el común denominador es al estrés emocional, pero también existe el estrés quirúrgico, también existe el estrés por infecciones, ¿no? Y todos estos conllevan a una liberación a una estimulación del sistema nervioso simpático que nos va a quitar un poquito esas capas protectoras y bueno, nos puede condicionar también gastritis, ¿no? Otra cosa son las lesiones físicas, que también nos pueden condicionar. Los trastornos autoinmunes, que actualmente ya se han visto más, ya vi que ya vieron algunas pláticas de trastornos autoinmunes.
y cada vez son más trastornos autoinmunes por estas inflamaciones que se van prolongando o se van haciendo crónicos, ¿no? Ok, ahora déjame preguntarte algo porque aquí dices dos cosas importantes que creo que la gente entiende muy bien. Uno, todo el mundo piensa que tiene gastritis y realmente deberían de primero hacerse un estudio de endoscopía para realmente ver si sí la tienen o no la tienen, ¿sí? Es correcto. Sí, porque por ejemplo, puede que tuviste una comida con demasiado irritante y entonces tuviste algún síntoma ácido péptico. Sin embargo, digo, eso puede ser algo agudo por lo que comiste y se te puede quitar y no necesariamente necesitar una endoscopía. Sin embargo, o sea, cuando esto es más allá de lo que tú comiste, o sea, de un evento esporádico, pues sí, sí es importante ir a la causa, porque si no tratas la causa, pues solamente vas a estar tratando, a lo mejor lo que yo veo es que muchos dicen, ah, bueno, me compro un omeprazol y ya, ¿no? Ejemplo. Y se le quita el síntoma, sí, no investigamos la causa, no sabemos cuál es la causa y a veces realmente continúan o se hacen crónicas porque realmente no le dimos como, no fuimos a un especialista y no sabemos cuál es la causa. ¿Me explico? Entonces nada más estamos tratando un síntoma. Ok, ahora, segunda pregunta que me viene ahí. Hay mucha gente que se empieza a sentir mal del estómago y se automedica de inmediato. Es más, todo el mundo tiene omeprazol en su casa. ¿Qué pasa con Sí. el uso constante de eso? O sea, de las personas que no van, que no se diagnostican bien y que constantemente consumen un medicamento como este. Mira, el omeprazol es de hecho como la segunda línea, es un inhibidor de la bomba de protones, que lo que hace es, las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico tiene una función en el cuerpo gástrico, ¿no? En el cuerpo y en el fondo, que es donde se producen más, tienen una función. Entonces, inhibe su función de esas células. Nosotros no podemos tomarlo de manera crónica porque eso también. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la usan de manera crónica? Pues le están quitando la función y con ello también le están quitando esa barrera y todas las cualidades que tiene el estómago, el sistema de este tema inmunológico también de protección. Eso también se lo quitan porque le están quitando todas las funciones de esa célula. Una célula cuando no se usa también se atrofia. Ok. Entonces, no puede ser de manera crónica. eh, que bueno, que digo, ahorita me lo comentas. Yo en mi práctica clínica encuentro muchos pacientes que llevan algunas alteraciones gástricas, como es la metaplasia, y muchos de ellos coinciden en que toman constantemente omeprazol. Y estoy hablándote constantemente años, ¿no? Entonces, no es como que el omeprazol no lo deben de tomar nunca, no. Más bien tiene que estar indicado y tiene que ser un periodo corto. No es como que lo puedan tomar por periodos prolongados, ni tampoco sin medicación, porque digo, eso pasa, ¿no? Que el paciente se lo medica y ya lleva tiempo, le quita el síntoma, no sabe qué tiene, pero lo sigue tomando y tampoco sabe el daño que le hace a largo plazo, ¿no? Sin embargo, si se lo indica un médico, el médico sí sabe qué tiempo tiene que usarlo, qué debe de cuidar y qué tratamiento o por qué se le está dando, ¿verdad? Porque en caso de úlceras, pues también les vamos a dar omeprazol, ¿no? Pero no es un tiempo tan prolongado. Ok, cuando hablas de periodos cortos, ¿qué es un periodo corto para ti como especialista? Porque periodo corto para cada persona puede ser completamente diferente. Y si Así, pues yo nomás lo voy a tomar así. 6 meses, ¿verdad? No, 4, 6 semanas y a veces hasta 8, dependiendo lo que tenga el paciente. Pero para esto tú ya le estás dando eso como un manejo médico porque ya le hiciste un diagnóstico. Ya viste si tiene enfermedad ceopéptica, tiene reflujo, tiene gastritis propiamente, ¿no? Ok. Tiene una úlcera. O sea, en pacientes con úlcera, por ejemplo, que permanecen en urgencias, a los que yo les hago, ¿cómo se llama? Las endoscopías, te puedo decir que en 3, 4 días con el manejo médico a dosis alta, pues intravenoso, la verdad es que casi que la úlcera pasa de sangrante a ya no sangrante, ¿ves? De grave a no tan grave, pues. Sí, 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 sí. Ahora, otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo puede distinguir una persona si tiene una gastritis leve
o si realmente necesita atención médica urgente. ¿Cómo puede distinguir una persona si tiene una gastritis leve? Mira, cuando tienen gastritis leve, son síntomas como náusea, dolor abdominal, pueden tener plenitud postprandial, ¿no? Eh, Básicamente son esos síntomas como muy leves, ¿no? No Ok, llegan al vómito, ¿no? Y es como ese dolor como constante en el epigastrio. Pero cuando ya es grave pueden tener ya vómito con sangre, ¿no? Que en caso de las úlceras, por ejemplo, pueden tener vómito ya con sangre, pueden tener que a pesar de un manejo médico no se esté reflejando que siga con los síntomas. Esas generalmente son más infecciosas, ¿no? Entonces, en el caso de la infecciosa, a pesar del manejo médico, el paciente muchas veces sigue con síntomas y pues habitualmente es porque tiene Helicobacter pylori. ok. Ahora, otra pregunta que nos hacen por acá, doctora, es ¿qué alimentos están más relacionados comúnmente con la aparición o agravamiento de la gastritis? O sea, una persona que tiene propensión a tener gastritis, ¿qué es lo que no debería de comer? Una persona que tiene gastritis, pues mira, los irritantes principalmente, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, el café, la coca, Uy, el, el café, la coca, algunos cítricos, no es que los cítricos sean súper malos, ¿no? Pero pues algunos cítricos. Em, ¿Qué otra cosa? El alcohol, principalmente el alcohol, eso es como que de los que más, ¿no? A veces nos llegan ahí con gastritis graves justamente y es porque llevan una semana tomando, ¿verdad? Como si se fuera a acabar el alcohol de la ciudad y entonces ese es otro motivo. Entonces el alcohol es súper importante, las bebidas carbonatadas como los refrescos, muchos alimentos fritos, esos también, los picantes, por ejemplo, ahora que andaba ya en Cancún que se me ocurrió ir así como y consumir ahí donde venden todo lo de Mérida, ya ves que usan mucho el picante. sí. O sea, ese tipo de alimentos y de comidas que son muy, muy sazonadas, muy picantes, con mucho condimento, pues sí. Y también que sean comidas copiosas, porque también eso pasa, ¿no? Que a veces se hace un ayuno prolongado y ya cuando vas a comer, híjole, ya es una comida muy abundante. Te quieres acabar Entonces, el buffet completo. sí, eso también nos condiciona, ¿no? ¿Y qué podemos? Bueno, esos son como los alimentos que deberíamos de evitar, ¿no? Los que deberíamos de comer más, pues es las frutas, las verduras cocidas, las carnes magras, pescado, arroz, pasta, algunos productos lácteos descremados, y digo algunos porque hay personas que pues ya no tienen tolerancia a la lactosa, o en realidad pues hay ¿cómo se llama? Hay una intolerancia como tal a los lácteos, ¿no? Que además, pues la verdad es que no son tan buenos, que consumamos ya lácteos, ¿no? Entonces, pues básicamente es aumentar eso, disminuir la ingesta, por ejemplo, también de zumos, ¿no? De limoncito. Yo conozco gente que al mole le echa limón, A todo. eh, a todo le echa limón, si no, no le sabe. Entonces, ese tipo de situaciones, comer un poquito que sus comidas sean menos copiosas y que sean más racionadas, ¿no? Más naturales. Te voy a ir leyendo también comentarios que nos van poniendo en el chat, las personas que se están conectando. Jocelyn dice, ¿la bacteria Helicobacter pylori todos la tenemos o solo las personas que presentan gastritis? No, como te comentaba, ya hay estudios que dicen que hasta 8 de cada 10 pueden tener el Helicobacter pylori. Sin embargo, no a todos les va a dar síntomas y tampoco no a todos les vas a dar tratamiento, porque a mí me pasa mucho, yo a todos los pacientes que les hago endoscopía, les tomo biopsia para ver que no tengan la bacteria, pero a mí en su mucosa gástrica, más algunos que yo veo, está infestado o sea, este estómago está infestado por Helicobacter pylori porque físicamente a mí me da esas características. O sea, yo veo con la mucosa se ve distinta cuando tienen Helicobacter pylori y también me ha tocado pacientes que su mucosa se ve aparentemente normal y tienen la bacteria, ¿no?
o no tienen ningún síntoma. Entonces, sí hay que hacer una correlación clínica si tienen la bacteria y si tienen síntomas, pero el gol estándar o lo que realmente diagnostica, pues es la toma de biopsia. Entonces, como realmente no hay una cultura de prevención, no hay como, incluso dentro de los check-up no se encuentra esto de la endoscopía en el check-up. Entonces es como que a menos que tu médico te lo solicite, y como muchas veces, al menos hablando institucionalmente, el médico les da primero manejo y muy pocas veces los manda hacia el estudio. Entonces también pasa que los pacientes pues retardan un poquito su tratamiento. Ok. Ahora, otra pregunta que nos ponen por aquí es, ¿el estrés emocional realmente puede provocar gastritis? Sí, sí lo puede provocar, porque resulta que el estrés emocional lo que va a ocasionar es que va a disminuir esa barrera, lo que te decía en ese sistema, este, conexión, tubo digestivo cerebro, lo que va a hacer es disminuir las barreras de la mucosa gástrica y por lo tanto, cualquier, por ejemplo, un consumo de alimento ácido le puede ocasionar daño a la mucosa porque esa barrera está disminuida. Ok, buenísimo. Y entonces la siguiente pregunta queda contestada porque nos decían, bueno, ¿y qué tan real es esta conexión de todo el sistema gastrointestinal con el cerebro? O sea, realmente tiene una conexión muy importante y constante. Sí, sí, totalmente. De hecho, digo, tan conectados está que incluso la microbiota como tal también tiene que ver con eso, con la depresión, afecta a nuestro sistema nervioso también la microbiota. Entonces, imagínate la conexión que hay. Y volvemos como en muchos temas que hemos platicado, qué tan importante es la nutrición en todos los aspectos, ¿no? De tu organismo. O sea, te afecta al cerebro, te afecta si tienes depresión o en enfermedades autoinmunes, o sea, te va afectando a todo, ¿no? O te va Claro, arreglando todo, ¿no? así es. Ok, ahora otra pregunta que nos hacen por acá es, ¿qué papel juegan los medicamentos como los antiinflamatorios en el desarrollo de la gastritis? Em, bueno, esa casi que al principio eh, les di más o menos un panorama de eso. Los antiinflamatorios no esteroideos son de uso común, es como incluso que se los recetan, y aunque no se los receten, hay muchos pacientes, que por cierto han sido mis pacientes quirúrgicos, que lo que hacen es justamente toman crónicamente el analgésico por un dolor crónico, ¿no? Se cayeron y entonces la rodilla no quedó bien o algo, entonces, lejos de la rehabilitación es estar constantemente tomando analgésico, analgésico, analgésico. Los pacientes, por ejemplo, con artritis, que viven casi que toda la vida e incluso medicado por sus médicos de reuma y demás, con analgésicos no esteroideos, bueno, y algunos esteroideos, también. Entonces, ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre, porque a lo mejor la gente que no sabe mucho de medicina dice, bueno, ¿y a mí cuál me estará dando? ¿O qué diferencias hay entre esos dos tipos de analgésicos? bueno, es que los esteroideos propiamente tienen un componente esteroide, es un antiinflamatorio agudo, potente y generalmente se da en padecimientos autoinmunes. O sea, no es de compra libre, no es como que todo el mundo lo pueda estar, ni tampoco no es como que se automedique. Generalmente los analgésicos esteroideos se dan generalmente por un reumatólogo, por una patología específica y generalmente es autoinmune, ¿no? Ok, y algo más Entonces, fuerte que necesita receta, sí o sí. Ok, sí, algunos sí se venden de manera sin receta, pero te digo que no es común que la gente los use, o sea, porque una tiene que saber para qué sirve y por qué se lo van a, o sea, y también produce otras secuelas si nosotros los consumimos crónicamente. Entonces, esos generalmente sí los usan más medicados. Pero los no esteroideos son comunes porque es el ibuprofeno, el naproxen, paracetamol, el celecoxib, el letrocoxib, todos estos medicamentos y analgésicos que inicialmente se usaron para tratar dolores agudos,
pues bueno, ahora los usan para tratar dolores de manera crónica y el problema es que es ese daño constante que hay hacia la mucosa, ¿no? Ok. Ahora, ¿existe algún tipo de gastritis? Y sé que mencionaste algunos, que sea causada realmente por infecciones. O sea, yo me como algo que estaba a lo mejor echado a perder y eso, además de provocarme una infección, me puede degenerar en una gastritis y que se me quede este padecimiento. Bueno, por ejemplo, el Helicobacter pylori, pues realmente o sea, tienes la infección a través de un alimento contaminado. Entonces, realmente puede ser el Helicobacter pylori, que es como de las más frecuentes, pero también puede ser alguna viral, que en este caso pudiera ser algún tipo de contaminación viral. Y bueno, hay algunas otras súper más raras, como el citomegalovirus y herpes simple, que pueden ocasionar gastritis, pero son mucho más raras. O hay un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, con un VIH positivo, pues sí puede tener este tipo de gastritis. Ok. Em, Hoy muchísima gente utiliza probióticos, prebióticos y posbióticos. ¿Qué nos podrías decir de esos tres, no sé si se le pueden llamar nutrientes, y cómo le sirven a una persona que tiene gastritis? Bueno, mira, como ya comentábamos la importancia de la microbiota y del recubrimiento, eh, el recubrimiento que tiene la mucosa se ve afectado, pero con eso también se ve afectada em, pues todo nuestro microbioma o nuestra microbiota, es decir, nosotros tenemos bacterias las cuales también nos ayudan a la síntesis de algunos cofactores, de algunas enzimas, ¿no? De algunos procesos, incluso de algunas absorciones de vitaminas. Entonces, tienen que tener un equilibrio. Si nosotros consumimos o lo que mucha gente hace que ya empieza a consumir prebióticos, pues esos prebióticos o son prebióticos porque es un tipo de fibra que no se puede digerir por el cuerpo, pero que sí es alimento para los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son las bacterias, ¿no? Son los microorganismos vivos, bacterias, levaduras, todos, que están en nuestro tubo digestivo y que tienden, o la idea es que tiendan a tener ese equilibrio de colonizaciones. Ese equilibrio lo van a conseguir conforme la alimentación que tengan. O sea, si tú consumes más harinas, más pastas, tienes un tipo de flora diferente que si consumes más fibra y otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los prebióticos pues son justamente esto, fibra, o sea, es como el alimento, el prebiótico es el alimento del probiótico, que el probiótico es la bacteria o el virus, ¿no? La levadura, que más bien la bacteria o la levadura, que forma parte de nuestro microbioma, que va a verse beneficiada o alimentada por los prebióticos. Entonces, los prebióticos son fibras que ya se ha demostrado que son buenas para hacer que estos se mantengan en equilibrio. Ok, Y entonces, los probióticos, pues ya es la producción de esas bacterias por fermentación. una persona se recomienda que tome tanto probióticos como prebióticos. Ya entendimos que los probióticos básicamente es la bacteria, el animalito, por decir así, ¿no? Y el prebiótico es el alimento de esa bacteria. Ok, Así entonces es. sí es recomendable que tomen ambos, tanto probióticos como prebióticos. Pues sí, lo más importante son los prebióticos. Los probióticos, sí hay hasta 140 ya probióticos en el mercado. Y bueno, algunos van a estar relacionados más con diferentes tipos de patologías, incluso la obesidad, ¿no? Ya hay como tal algunos que decimos, bueno, es que estas bacterias están disminuidas y tenemos que darle este probiótico para, este, para regularla o para hacer un equilibrio. Sin embargo, también está este estudio que también hace el doctor Edgar de Facio, que es de microbiota, en el que ya ahí como tal existe un mapa de tu colonización y cuál es la que, digamos, que tienes desequilibrada, ¿no?
por así decirlo. Entonces, sí tiene que ver mucho nuestra alimentación. Sí son buenos los prebióticos, los probióticos, claro, porque pues van a darle cierto equilibrio a nuestra microbiota. Y bueno, tiene que ir acompañado de una alimentación, porque volvemos al punto. Si yo me puedo estar tomando los prebióticos, pero no tengo, o tengo los probióticos, pero no tengo una buena alimentación, no consumo fibra, no le estoy dando ese alimento, pues de nada sirve que tengas probióticos o que te los estés tomando, porque no estás nutriendo esas colonizaciones. Claro, de nada sirve que tengas tanta bacteria si no las vas a alimentar, finalmente pues me imagino que morirán, ¿no? Así es, así es, así es. Ahora, tenemos más comentarios aquí. Nos dicen, dice el doctor de Facio, ¿qué opina de los análisis de Helicobacter en aliento? ¿Realmente es de utilidad diagnóstica? Pues yo la verdad es que nunca se lo solicito. Nosotros anteriormente hacíamos una prueba rápida en endoscopía, que a pesar de tomarla es igual por reacción bioquímica, igual que la de aliento, y la verdad es que sí nos daban algunos falsos positivos o falsos negativos. O sea, el gol estándar siempre sigue y seguirá siendo la biopsia como tal. Pues sin embargo, sí te puedes apoyar porque a lo mejor hay pacientes o personas que tienen muchas comorbilidades y que la verdad es más complicado hacerles Una una, biopsia. una biopsia, una endoscopía, que hacerles las pruebas, ¿no? Porque pues están a la mano, pero digo, no es el gol estándar, pero sí nos puede ayudar a hacer un diagnóstico, sobre todo si ya tienes un paciente que trae gastritis crónica, a pesar del manejo, no lo está, pues no lo está curando o no le está quitando la sintomatología, las de difícil manejo, generalmente es por Helicobacter pylori, entonces pudiera hacerle algún análisis de sangre, de heces, la, la de aliento, pero yo pienso que todavía incluso es más, digamos que tiene más sensibilidad la de sangre que la de aliento, ¿no? Entonces, ahí ahora sí que hay que integrar un poquito la clínica, pero la verdad el gol estándar sigue y seguirá siendo la biopsia. Ok, la biopsia, después el de sangre y ya después nos iríamos con la prueba de aliento. Buenísimo. Ujú. Ahora, tenemos de Ita Burgoa, nos hace dos preguntas. ¿Los prebióticos entonces pueden influir efectivamente para corregir la gastritis? Claro, claro, porque dentro, o sea, nos van a ayudar a formar esa barrera, nos van a ayudar a tener esa mucosa más restaurada. Y bueno, ¿qué es, por ejemplo, con el omeprazol? Nosotros quitamos la secreción del ácido, pero no estamos recubriendo la mucosa gástrica. Ok, si no, no estás haciendo esa reparación del daño. No como tal, o sea, nada más lo que estamos es evitando que ese ácido le vuelva a lastimar. Pero, por ejemplo, si están tomando un prebiótico, si están tomando, lo que va a hacer es ayudarle a mejorar esa reparación o ese recubrimiento de la mucosa gástrica y entonces va a cicatrizar mucho más rápido. No sé, por ejemplo, en el caso de una úlcera, en el caso de una gastritis, que propiamente es la inflamación de esa mucosa, pues se va a reparar mucho más rápido. Ok. Ahora, la misma persona nos hace otra pregunta. Dice, los esteroides nos queda claro que son dañinos para el sistema, pero ¿podría una suplementación de omega 3 sustituir esta sustancia para desinflamar y quitar dolor? Claro, de hecho eso es algo de lo que ya deberíamos hacer más los médicos, suplementar a los pacientes, porque en estos casos, por ejemplo, la artritis, todos los padecimientos de dolor crónico, pues en lugar de estarles dando tanto medicamento para inhibir todas esas funciones, porque son funciones que son básicas, o sea, más bien deberíamos de quitar lo que lo está ocasionando. Y entonces, el omega, por ejemplo, pues es un antiinflamatorio. Si nosotros suplementamos a ese paciente, va a tener menos inflamación, por lo tanto, menos dolor y por lo tanto, menos uso de analgésicos. Entonces, de que tiene un efecto antiinflamatorio, lo tiene la cúrcuma, el jengibre, el omega, pues yo soy fan del omega, el omega es como que un plus para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo para esta de inflamación. Muy bien. Y el doctor Edgar comenta, lamentablemente en México los esteroides se venden sin receta.
es importante que la gente conozca y sepa qué tipo de medicamentos están tomando. Los medicamentos como la prednisona y los terminados en ona, como la betametasona, etcétera, son esteroides y los recetan los médicos generales como si fuera cualquier cosa. Nota para la audiencia en general. Muy bien. Sí, sí, es correcto. Y lo que dices es cierto. O sea, por ejemplo, los que van al gimnasio o que ya no, o es que también el punto es la recomendación de persona a persona, ¿no? Entonces, dice, ya, por ejemplo, inyéctate o tómate o inhala la betametasona o ponte esto de un esteroide en general, ¿no? O la cortisona o de todo. Y entonces el problema es que como es un analgésico potente, digo, un antiinflamatorio potente, tú al ver esa respuesta, o sea, gente que no sabe, obviamente se lo sigue poniendo, pero también tiene efectos adversos, también existe iatrogenias por el uso de los esteroides. Entonces, eso no lo saben, sino nada más vieron el efecto en o sea, en ese tema agudo, y eso hace, efectivamente, como dice Edgar, que desgraciadamente se sigan vendiendo sin receta médica, pues está muy mal. Claro. Tenemos a Elia Ortega que dice, en febrero empecé a vomitar sangre. Me hicieron una endoscopía y resultó que tenía varias úlceras y una hernia. De la endoscopía resultó que tenía la bacteria, me dieron tratamiento, pero desde entonces no he estado bien y hoy vuelvo a salivar sangre. ¿Qué puedo hacer ya? Bueno, si tiene la bacteria, el problema es que la erradicación del Helicobacter pylori no es tan sencilla, no es nada más tomas el manejo y ya, o sea, sí tienen que confirmar que ya se haya erradicado. Ese es el primer punto. Ahora, si tuvo múltiples úlceras, lo más seguro es que esas úlceras también tengan que ver por estrés. No sé si tome algún analgésico. Las múltiples úlceras es por analgésicos no esteroideos o por estrés, ¿no? Pero son más por no esteroideos. Entonces, la bacteria como que sumó para que tuviera la gastritis, erosiva propiamente, porque cuando tienen sangrado ya es una gastritis erosiva o úlcera. Entonces, más bien habría que ver qué es lo que tuvo en ese reporte de endoscopía y si ya erradicaron la bacteria y si le dieron el tratamiento completo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno es erradicar la bacteria, ya le erradicaron, pero le dieron algo que cubriera la mucosa gástrica o no se lo dieron. Claro. ¿Está tomando algún prebiótico, probiótico o no está tomando? ¿Está tomando omega, no está tomando omega? ¿Qué es lo que está tomando? Porque esa reparación de la mucosa lleva su tiempo. Y el problema es que si no le dieron el tratamiento, me pasa mucho que me piden, por ejemplo, una endoscopía, tienen una gastritis erosiva, los mandan a su casa con dosis bajitas de omeprazol y a veces la verdad es que el paciente compra el similar o el que sea más barato y no sé qué. Y a veces esas formas no tienen tanto mecanismo de acción y no fue la dosis adecuada. Entonces, a veces lo toman una semana, 2 semanas y no se va a corregir, porque los hábitos siguen siendo los mismos, o sea, la alimentación no la modifican, no hacen un protector gástrico, o sea, no hacen cosas que coadyuven a la sanación y por lo tanto sigue con este tema, ¿no? Este Y es tema. importante verificar la erradicación. Ok. Doctora, ¿qué recomendaciones das para las personas que ya tienen diagnosticada gastritis crónica y quieren tener una mejor calidad de vida? Pues que hagamos cambios en la nutrición, o sea, en la nutrición, el consumo como tal o sea, eso es importante. Si tiene una gastritis crónica, lo más importante, de hecho, de cualquier gastritis es cuál es la etiología. ¿Por qué tengo gastritis crónica? Siempre hay un porqué. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen, por ejemplo, gastritis por estrés, digo, y que ya saben que la etiología es el estrés, pues hay que tener un manejo de las emociones, o sea, atacando todos los puntos para evitar que se tenga. Ir al origen. Eh, Exactamente, ir al origen. Por ejemplo, si es gastritis crónica porque yo tengo artritis y tengo que tomar siempre y toda la vida los analgésicos, pues bueno, ya tenemos la causa. Y si, o sea, por más que le den a lo mejor algo para la gastritis en este momento, si no puede dejar de tomar esos medicamentos, que eso nos pasa mucho, a mí me pasa mucho en la institución.
son pacientes que ya tienen múltiples patologías que no pueden dejar de tomar el anticoagulante, ya se infartaron, el no sé qué, el no sé, y todo lo que toman les irrita el estómago. O las quimioterapias, las Claro. radioterapias, ¿no? Son cosas que no pueden quitar, que les están ocasionando la gastritis, pero sí podemos modificar o hacerle con los cambios en la dieta y con atacar un poquito el origen. En este caso, por ejemplo, los que consumen analgésicos, como te mencionaba, el uso del omega, ¿qué va a hacer? O sea, el omega nos va a ayudar a disminuir esa inflamación crónica y eso va a conllevar a que use menos analgésicos. Claro. Entonces es sumar para la restauración y para disminuir la inflamación, incluida la dieta de hecho antiinflamatoria, ¿no? Entonces, si no tienes cómo formar esa inflamación, pues no vas a tener ese dolor o no vas a utilizar tantas veces. Sin embargo, sigues comiendo lo mismo, sigues teniendo el mismo estilo de vida, no hemos hecho cambios de nada, no se va a quitar, porque a lo mejor ese origen no lo puedo quitar porque ya son medicamentos que tengo que tomar porque tengo múltiples enfermedades, ¿no? Claro, pero que se puedan ir ayudando de ciertas cosas, Claro. los prebióticos que mencionabas. ¿Sí? Sí, es correcto. Los prebióticos, súper importante, probióticos, prebióticos. Ok. Al final nos das recomendaciones de qué utilizas tú en tu práctica. Otra pregunta que hay aquí, ¿cuáles son los tipos de prueba o estudios más eficaces para diagnosticar gastritis? Ya nos habías mencionado que la endoscopía, ¿hay algún otro? Pues no, propiamente no. La gastritis como tal, yéndonos al concepto como tal de gastritis, la única manera de diagnosticar esa inflamación de la mucosa gástrica es a través de una visión de eso y de la toma de biopsia propiamente. Ok. Nos dicen también, ¿qué mensaje le darías a alguien que ya ha normalizado vivir con dolor estomacal y todavía no busca ayuda? Porque eso pasa mucho. O sea, hay gente que se la pasa quejándose del estómago, ¿no? Por cualquier tema que tenga, que me duele, que como algo picante y siento una punzada, que de repente me siento muy inflamado, etcétera, pero se acostumbran o se malacostumbran a vivir así y nunca acuden con un especialista. O sea, ¿cómo hacerles ver a estas personas que eso no es normal? Pues mira, yo creo que una cosa que les diría es que cada vez tengo yo pacientes más jóvenes con temas de cáncer gástrico, Wow. porque justamente pasa eso, ¿no? O sea, estoy joven, no me voy a hacer un check-up, no me pasa nada, no estoy joven. Y el tema es que cada vez hay más pacientes jóvenes con problemas severos del estómago, ¿no? O sea, de lo que tú quieras, ¿no? La última vez tuve un niño que me impresionó porque niño, o sea, tenía 12 años, creo. 12 años y entonces me pidieron la endoscopía por un sangrado de tubo digestivo, ¿no? Entonces, mi técnica me dice, doctora, saco kit de ligadura y le dije, no, o sea, los niños nunca tienen varices, o sea, es como ilógico, ¿no? Eso fue mi primer comentario y reacción. Y nuestra sorpresa fue que el paciente estaba con varices esofágicas, grado 3, o sea, era un niño. Y ya cuando ahondamos qué comía y demás, pues resulta que la mamá trabajaba mucho y entonces el niño comía puro taqui, Wow. taquis, 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 taquis. Y era importante, o sea, lo tuvimos que trasladar, digo, porque fue algo, o sea, que necesitaba atención, ya tenía daño hepático, pero digo, esa es una de las cosas que yo les diría, la edad no importa, la endoscopia ya debería de ser parte de un check-up y sobre todo cuando tiene síntomas constantes, que no fue asociado solo a una comidita y demás, y que es algo crónico, pues que no lo normalices, que primero te la hagas. Y si en la endoscopía saliste normal, o sea, quitaste la causa biológica, pues sí, ya quitaste la causa biológica, no está mal, pero entonces ahora hay que ver cuál es el origen. Y para eso sí se necesita ir al médico porque necesitas hacer una historia clínica y en base a tu interrogatorio y a las pruebas de estudio que le solicites, ya vas a diagnosticar cuál es la etiología para que puedas ayudarle a esa persona, porque de otra manera, si tú le das nada más un sintomático, va a seguir así
y le va a quitar los síntomas temporalmente, pero le van a regresar porque no estamos atacando la causa. Sí, como que nada más van disminuyendo los síntomas, pero si el origen no lo atacas, tarde o temprano va a reaparecer, ¿cierto? Exactamente. Entonces yo les diría que no subestimen esos síntomas gástricos, que sí se atiendan, y que de vez en cuando contemplen como un check-up de la endoscopía. Ok, hay dos cosas que te quiero preguntar acerca de estudios. Una persona que nunca se ha realizado una endoscopía, ¿les puedes decir cómo funciona? O sea, de qué consta una endoscopía para que sepan? Sí, mira, una endoscopía es un estudio que hacemos con video, o sea, tenemos un equipo que lleva, es un tubo, que lo que lleva es una camarita y bajo visión directa nosotros vamos a revisar desde la orofaringe hasta la segunda porción del duodeno. Entonces, nosotros bajo visión directa vemos por dentro cómo está tu esófago, cómo está, se diagnostica efectivamente la hernia yatal, si tienes hernia yatal, si tienes alguna otra enfermedad del esófago. En el estómago también diagnosticamos, ahí también podemos ver si tenemos alguna tumoración, si tenemos una úlcera, si tenemos otra cosa, ¿no? Porque también hay pues hay otras, hay pólipos, ¿no? Hay personas que tienen ya enfermedades, autoinmunes también, ¿no? Entonces, la única manera de diagnosticar es viéndolo. Y lo que hacemos con la endoscopía nosotros es bajo visión directa, ese tubo que tiene una camarita, vamos visualizando desde la orofaringe, esófago superior, medio inferior, unión de los epitelios y lo que es el estómago, el fondo gástrico, el cuerpo gástrico, el píloro, nos vamos al duodeno y en el duodeno también revisamos hasta la segunda porción, hasta donde se emboca la bilis, hasta ahí revisamos y podemos ver también incluso si hay algún dato que nos pudiera indicar que tienen alguna parasitosis. Entonces, todas esas cosas las puedes visualizar, ¿no? Tomamos fotos al respecto y las fotos más representativas y se hace una descripción. En general se toman biopsias. Yo en general les tomo biopsias mínimo una, que es para descartar el Helicobacter pylori, ya que pues si el paciente está generalmente se hacen bajo sedación, al menos a nivel privado, a nivel institucional se hacen con anestesia local y con sedación las dos, por el volumen de pacientes que se maneja. Pero ya si tú ya te estás haciendo la endoscopia, pues lo ideal es tomarle mínimo la biopsia para descartar el Helicobacter pylori y que el paciente no en un futuro tenga que estar viendo porque ahorita tiene una gastritis que no tolera, ¿no? Ok, Pero yo es lo que les daría de recomendación y la endoscopia es ese procedimiento propiamente. muy bien. Ahora, nos preguntan por ahí también que ya hay estudios de microbiota. Si tú te haces un estudio de microbiota, bueno, nos están preguntando cómo es, dónde se puede realizar y este estudio de microbiota también te podría indicar en algún punto si hay una gastritis o el estudio de microbiota no te va a decir si tienes gastritis o no. No, el estudio de microbiota nos va a decir, por ejemplo, en qué pacientes nos sirve. Como yo ya les decía que la microbiota tiene una influencia sobre las enfermedades como la depresión, o sea, afecta el sistema nervioso, pero también afecta tu digestión, afecta incluso tu absorción de algunas vitaminas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir el estudio de microbiota? Nos va a servir para mejorar estos estreñimientos crónicos, obesidad, depresión, si están en ese canal y si tienen trastornos o sea, padecimientos digestivos crónicos, sí, sí nos va a servir, porque a lo mejor tiene una disbiosis, que es como algo de lo más común y de lo que yo más veo en la consulta. Si tienen una disbiosis, pues tú como médico puedes diagnosticar tiene una disbiosis, sí, o porque clínicamente tiene síntomas, pero realmente no estamos viendo cuál es su mapeo de las bacterias que tiene ese paciente. Incluso nosotros a veces les damos tratamiento en base a lo que a nuestra experiencia, porque tenemos una amplia gama de cosas para tratar.
y ya vamos viendo en base a sus síntomas y demás, pero realmente es un tratamiento pues empírico propiamente porque no sabemos cuál es la bacteria que realmente tiene desequilibrada. Entonces, para eso sirve el estudio de microbiota, para que no sea de ese mapeo de cómo está tu microbiota. Si tú tienes una microbiota sana, lo más seguro y equilibrada, lo más seguro es que vas a estar muy bien de acá y también de acá, del estómago, ¿no? Entonces, y en la absorción, porque hay pacientes, yo conozco muchos que dicen, es que tomo vitaminas desde no sé cuánto, tomo no sé qué, pero no tienen buena absorción. Ok. ¿Y qué nos ayudaría también para tener mejores niveles de absorción? Porque pues sí tienes toda la razón, o sea, yo puedo tener un padecimiento, me medican o me suplementan, pero si no estoy absorbiendo nada, pues de poco vale, ¿no? Así es. Este, pues mira, para que tengamos una buena absorción, pues hay que cuidar la integridad de nuestra mucosa, ¿no? Entonces, dentro de la integridad de nuestra mucosa y de incluso de esta comunicación de las membranas celulares, pues está el omega, están los prebióticos. Entonces, esto nos va a ayudar a conservar la integridad de la mucosa y nos va a ayudar a conservar nuestras cepas que van a absorber y van a estar, este, ayudándonos a todos los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo. Entonces, sí es importante mantener la microbiota, eso te va a ayudar a absorber mejor, a digerir mejor, porque incluso esas enzimas digestivas tienen que ver con nuestra microbiota también. Ok, en tu práctica, porque sabemos que hay muchísimos omegas, muchísimos prebióticos, muchísimos suplementos, ¿tú qué utilizas en tu vida diaria o con tus pacientes? Mira, yo en mi vida diaria a los pacientes siempre les recomiendo omega. El Balance Oil es algo que utilizo en mi práctica a diaria y el Synoviotic, ¿no? Son Esos son cosas que yo prebióticos. utilizo, sí, que yo les recomiendo a mis pacientes para mejorar esta salud, pues gastrointestinal propiamente. Y ya dependiendo te digo, tenemos una gama de medicamentos o de probióticos, prebióticos y cosas del mercado y dependiendo de lo que el paciente tenga, pues vamos a abordarle con más de un prebiótico o probiótico o con uno nada más, dependiendo de cuál sea su sintomatología y cuál sea su patología. Ok, Pero Probiotic me ha gustado mucho recomendarles porque los pacientes tienen poco apego a las fibras porque saben feas. Entonces, es algo que les cuesta trabajo, ¿no? O que tienen la idea de que el probiótico, que la fibra le está estreñiendo más porque obviamente no tienen un adecuado consumo de líquidos. Entonces, el apego al sinobiótico ha sido mayor porque su sabor, pues es prácticamente tolerable, pasable, ¿no? Entonces, les ayuda bastante, ellos tienen más apego y bueno, pues ven los resultados, ¿no? claro, sí, eso está bien, porque hay muchas veces que te recomiendan algo que te va a ayudar, pero sí, si el sabor es muy desagradable, pues evidentemente lo dejas de tomar. Hay varias personas aquí que sí, que consumen el Synobiotic y pues bueno, lo que reportan es el sabor, pues va como que va adquiriendo el sabor de donde lo pongas, ¿no? O sea, hay gente que lo toma en algún yogurt o en algún licuado o algo y bueno, no le genera cambio y entonces eso ayuda muchísimo. Nos dicen por acá que si tú sabes dónde se pueden realizar estudios de microbiota Sí, con el doctor Edgar de Fació, con su servidora y tal vez con algunos más doctores de la línea. de los estados. Sí, claro, yo pienso que sí, pero al menos con el doctor de Fació y conmigo pueden hacerse ese estudio de microbiota. Ok. Y bueno, aquí Ita menciona, el Synoviotic le ha quitado el reflujo a mi esposo. Pues sí, todo lo que mencionabas, ¿no? Ayudan los prebióticos para todos estos temas. Y, ok, bueno, preguntas de acá. Creo que no hay nada más. Déjame preguntarte algo por acá. Dice,
a la población en general que sufre gastritis, danos 3 tips que tú consideres básicos para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, pues tips básicos. Si ya es como parte de tu día a día porque tienes una vida muy estresada y porque en general así es en Ciudad de México, pues yo sí recomendaría la suplementación sí o sí. ¿Ok? Entonces, suplementación acompañado de una alimentación. Digo, ya sé que a veces es complicado por los tiempos y demás, pero sí se requiere sí o sí los líquidos, la alimentación, sobre todo los horarios de la alimentación, que trate de hacer sus comidas como su desayuno y su comida como tal en las horas. A lo mejor la cena no es a veces tan importante porque debe ser menos copiosa, pero justamente para eso, para que no hagan comidas muy copiosas y para que no tengan un desequilibrio, no le echen primero nada al estómago y luego le echan una bomba, pues no. Entonces yo les daría ese tip, que se suplementen, que tomen líquidos y que vayan modificando sus hábitos. Si el estrés es parte de su día a día, pues entonces hay que aprender a manejar el estrés. Cada vez hay más técnicas, cada vez hay más herramientas que podríamos utilizar en base a los tiempos que tengamos y pues bueno, ajustarlo a la vida de cada persona, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas mencionando lo de la ingesta de líquidos, ¿qué tanto influye el consumo de refrescos cuando una persona tiene gastritis? Porque, pues bueno, creo que México es el país número 1 en consumo de refrescos y eso pues es un dato impresionante. No, muchísimo, muchísimo. De hecho, todas las bebidas carbonatadas, ya ves que ahorita que les estaba diciendo de los alimentos que favorecen o que no deberías de tomar, pues están las bebidas, carbonatadas, ¿no? Las bebidas carbonatadas, que son todos los refrescos, y también el agua mineral, porque hay quienes dicen, ay, es que yo tomo agua mineral. O sea, como si no hiciera ningún efecto, ¿no? O no tuviera algún daño, pero al final es una bebida carbonatada también. Entonces, todas las bebidas carbonatadas, pues de ideal suspenderlos de su dieta, porque además, agregado a eso, tienen muchos azúcares. Y igual los azúcares, el exceso de azúcares nos desequilibra la microbiota porque va a favorecer un tipo de bacterias y obviamente al desfavorecer o al favorecer ese tipo de flora, pues va a haber un desequilibrio, ¿no? Es como los omegas, tal cual, ¿no? Tiene que haber un equilibrio y si no hay un equilibrio entre esas bacterias, pues vamos a aumentar más esas cepas de bacterias que no nos va a favorecer en nada, vamos a contribuir a una disbiosis. Ok. Ahora, quedó por aquí una duda. Nos dicen, bueno, el prebiótico que tú utilizas, ya nos dijiste que se llama Synoviotic. Y probiótico, ¿qué probiótico recomiendas tomar? Está preguntando Reina Delfín. Probiótico. Mira, lo que pasa es que el probiótico va a depender de cada caso. Hay 144 probióticos Ok. y yo les doy uno distinto. Si tienen una diarrea aguda, si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, si tiene, o sea, si tiene obesidad, incluso les doy otro probiótico. O sea, dependiendo ¿cómo se llama? Sí, dependiendo del caso. En general, te digo, en el mercado podemos encontrar muchos. Pero yo como tal que les recomiende, como tal, siempre estén tomando los probióticos, así como tal que se los mande de cualquiera, no. Generalmente trato de enfocarlo en los síntomas o en la persona, en qué es lo que le favorecería a esa persona. Entonces, porque hay una gama. Entonces, por ejemplo, la paciente que está súper flaquita y no tiene mayor problema, pues no le voy a recomendar un microbiofit, ¿no? Esa se la voy a recomendar a otro paciente. Igual el que tiene colitis crónica o colitis ulcerativa, no, pues es diferente. Entonces aquí podríamos como que resumir, o sea, los probióticos tienen que estar más personalizados de acuerdo a lo que cada persona tenga. Y el prebiótico sí puede ser más general. Sí, pero sí puede ser más general, pero volvemos al mismo, hay que comer bien porque si no le está dando de comer a la nada. Claro. Sí, de acuerdo. Ahora, nos dicen por acá, ¿recomiendas tomar búlgaros?
Pues es que es parte de igual que el kefir, que ahora está el chocrut, o sea, es parte de que favorece, sí favorece, pero bueno, va a depender de cada quien. Por ejemplo, una persona intolerante a la lactosa, hay quienes les ponen leche, hay quienes ya veo que les ponen agua. Entonces, no les va a afectar, de hecho, los lactobacilos como es el probiótico que más se usa ¿Ok? indiscriminadamente, o sea, el más usado. Entonces, digo, no le veo mayor complicación siempre y cuando no le afecte, me refiero, no sea un alimento que le haga daño, que no tolere. Ok. Nos están preguntando si nos puedes proporcionar tus datos, doctora, para hacerse estudio de microbiota, en dónde tienes consultorios y si nos puedes dar teléfonos para que agenden citas contigo. Sí, 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 te comparto como tal, los datos Los para que podemos puedas. poner si quieres en el video una vez que lo editemos, si nos Ah, los... claro que sí. Sí, sí, claro que sí, porque ahí en la tarjetita ya vienen los datos de los 3 lugares. Y lo que podemos hacer también es que si tú fuiste invitado por alguna persona en específico, nosotros vamos a proporcionar los datos de los médicos con los que estamos teniendo entrevistas a las personas que se encargan de darle difusión a estas pláticas para que ustedes puedan tener acceso a los doctores también. No solamente a los doctores, sino a las personas que estén manejando suplementación noruega, que eso también es importante mencionarlo. Doctora, ¿qué más te gustaría comentarle a una persona que tiene gastritis para ir cerrando esta entrevista? Híjole, a una persona que tenga gastritis, pues mi recomendación principal es que lo inicial es que tenga el diagnóstico. Que tenga un diagnóstico certero, que no sea nada más una Certero. creencia. Así es. Sí, porque lo que te decía, está muy subestimada la gastritis biliar, que es una gastritis posterior a la colecistectomía, y no sabe la gente que lo tiene. O sea, a veces como les den el posoperatorio inmediato, piensan que están mal operados, que algo les pasó, que a partir de que los operaron están así, pero no tienen un diagnóstico. Entonces, yo lo que pensaría o lo que le recomendaría a cualquier paciente que tiene gastritis, que sí inicialmente tenga primero ese diagnóstico y que si sus síntomas son frecuentes, definitivamente acuda con un especialista. Si sus síntomas fueron esporádicos, porque fue a Yucatán, se comió la comida de Yucatán, bueno, pues eso no es más relevante, ¿no? Pero sí, sí es importante que nos estemos observando. Yo en la consulta generalmente a mis pacientes les dejo tarea, porque ellos me dejan tarea a mí al investigarlos. Entonces, la tarea es el hábito intestinal. Por ejemplo, siempre les digo que lo calendaricen, me hacen una agenda de 15 días de sus síntomas, ¿no? De cómo está su hábito intestinal y de los síntomas. Y entonces me da mucha, mucha risa que cuando llegan a la consulta siempre dicen que no tienen estreñimiento y cuando veo su hábito intestinal me doy cuenta que tienen el hábito intestinal más bizarro del mundo o que tienen estreñimiento crónico y no piensan que tienen estreñimiento crónico o que tienen constipación porque no lo plasman en ningún lado, entonces no se acuerdan. Claro. Y Entonces, no toman conciencia realmente. así es. Entonces, atendiendo a eso, mi recomendación sería que si tienen estos síntomas y son habituales, hagan una calendarización para que hagan consciente qué tan frecuente es que tienen estos síntomas o el hábito intestinal y entonces sí van a darle esa importancia, no lo van a como que a minimizar de, ay, hoy me dolió, pero ya en 2 semanas no, Claro. este, porque no lo hacen consciente qué tan frecuente lo tienen, porque ya se acostumbraron, Sí, que ya es lo lo hicieron que con decíamos, exactamente, que van normalizando lo que van sintiendo y de pronto piensan que así es la vida, ¿no? Así es, Ok. así es, así. Pues doctora, nos da muchísimo gusto haberte tenido por acá. De verdad es que es un gozo tremendo siempre hablar con un especialista que nos va aclarando las dudas, sobre todo de temas tan importantes y tan comunes entre tantas personas, bueno, que conocemos. Yo siempre he dicho que creo que la mitad de las personas que conozco tienen gastritis o colitis o algún padecimiento y pues bueno,
Vamos a darle mucho más difusión a esta plática para que la gente pueda tomar un poquito de más conciencia y que sepan que pueden vivir mucho mejor, ¿no? Últimas palabras, doctora. No, pues les agradezco mucho la invitación y qué bueno que hagan este tipo de difusiones porque es una manera en la que podemos empezar a crear conciencia y prevención en todas las personas. Así es, pues que no sea la primera, bueno, sí es la primera, pero que no sea la última vez que te tenemos por acá y pronto agendamos otro tema también de interés para la gente que se conecta para vernos. Claro que sí, un gusto. Saludos a todos y bonito día. Muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema de interés. Gracias por conectarse y nos vemos aquí todos los miércoles 8:30 de la mañana. Que pasen excelente semana.